Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir Unidad Federal todos los miércoles acá por Argentinísima Satelital. Y yo diría que el capítulo de hoy lo vamos a llamar así, Mundo convulsionado, país convulsionado, pero hablo solamente de lo económico. Después, en el primer bloque, que vamos a tener a una analista política, Sheila Wilker, bueno, vamos a ver si la economía realmente es sinónimo de política, por lo menos en la República Argentina. Y cuando digo mundo convulsionado, país convulsionado, mundo convulsionado, la caída de las acciones, la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, uno dice, esto yo lo veo muy lejos. Bueno, el problema es que muy cerca está ocurriendo en la República Argentina. ¿Qué fue lo que pasó para que se den estas últimas 2 semanas críticas? Y yo lo había adelantado acá en este programa y en otros medios de comunicación. El gobierno tiene una serie de compromisos en pesos. Para sintetizar, en el mundo todos los países se financian con el tesoro. Aquellos que tienen excedentes de dinero, dólares, pesos, euros, a través del tesoro de los distintos gobiernos, se realiza este mecanismo de financiamiento. Principalmente lo hacen para no emitir. Durante la gestión de Mauricio Macri todos escuchaban con ruido, no emitimos. Pero sin embargo se contraía deuda a través de las LEBACs y cambió de nombre a través de las LELIQs. Todos son instrumentos en los cuales se recurre al tesoro. Y se pagaban fuertes tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo que hace Alberto Fernández? Dice, no, señores, esas tasas de interés no nos permiten vivir. Esas tasas de interés retraen el consumo. Esas altas tasas de interés, y estamos recordando del 90% con una inflación que había del 50%. Este mecanismo de deuda interna subsistió por distintos motivos, pero lo tiene que gestionar este gobierno. Y en la gestión de este gobierno está habiendo ruidos en el mercado. ¿Por qué ruidos en el mercado? Por ejemplo, ahora, de acá a 15 días, tiene que renovar el gobierno en pesos 500.000 millones de pesos. Cifra realmente, si uno mira el total en la historia de los demás países, sobre el total del Producto Bruto Interno, el número es chico. Siempre se dice que el mercado de capitales en la República Argentina es un mercado chico, donde uno contrae deuda en pesos y no deuda en dólares. Una de las discusiones más grandes es, no me confundas la deuda en pesos con la deuda en dólares, porque la deuda con una moneda dura hace que tengas, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional soplándote la nuca o fiscalizándote de manera permanente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Escenario político donde se ve los distintos actores de la economía ven debilidad por parte del gobierno, debilidad también que demuestran cuando tienen diferencias, debilidad cuando se hace ruido, por ejemplo, con la renuncia de Matías Culfas, debilidad cuando se dice que se va a colocar el gasoducto, pero todavía no se licitó y hay ruido sobre la licitación. Todo eso hace tanto ruido que impacta en aquellos que dicen, bueno, me conviene a mí tener el dinero en pesos porque me pagan un valor, se llama cláusula SER, quiere decir que te lo ajustan por inflación y con un poquito de interés. O sea, le estás ganando a la inflación. Y si el dólar permanece más o menos estable, me conviene colocar acá, salir en algún momento y comprar dólares. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Algunos economistas, algunos actores, operadores económicos, empezaron a instalar que se va a reperfilar la deuda. Reperfilar significa bicicletear, pedalear, como quieras, en otro lenguaje, todo mecanismo de diferimiento de pagos. Y esto genera un escenario de alta inflación, un escenario de discusiones del propio gobierno entre el presidente, la vicepresidenta y los equipos que integran los distintos ministerios, que la gente empieza a correr, la gente se empieza a asustar y dice, salgo de los pesos, me refugio en dólares. Y el gobierno no tiene dólares. Todo este esquema que le expliqué es lo que está pasando ahora. Y el segundo mecanismo, ¿cuál es? Como empecé que en la gestión de Mauricio Macri había altas tasas de interés para que la gente no corra al dólar. ¿Qué es lo que se está planteando ahora? Y de hecho el día lunes Miguel Pese, el presidente del Banco Central, estuvo en casa, estuvo con el ministro de Economía. En definitiva es,
lo que van a buscar es subir la tasa de interés para que aquellos inversores en pesos no vayan corriendo al dólar y de alguna manera no se produzca un escenario donde pueda haber un default o un escenario donde el gobierno tenga que recurrir a la emisión y la emisión pueda generar mucha más inflación. Este es el círculo vicioso que está ocurriendo ahora. Un escenario que durante la gestión, en la campaña electoral, era tenemos que salir de eso. Obviamente que le vamos a agregar el contexto de pandemia y poca actividad económica y también el contexto de la guerra, no me cabe la menor duda. Pero este es el brete que se encuentra subsumido el gobierno nacional. Y ahora sí, ya les paso a comentar quiénes tenemos en el programa del día de hoy. Lo adelanté, Gila Bilker de la consultora 3.0. No sé, la pregunta que le haría a Gila es esta cuenta regresiva. 1 año y medio para el recambio. Los medios de comunicación ya instalan, que perdió el oficialismo, cuál es la figurita de Juntos por el Cambio que va a quedar, y los medios de comunicación ya instalaron la caída de Javier Milei. ¿Será así? ¿No será así? Todo esto en instantes lo vamos a hablar con Gila. Y tenemos también un bloque gremial, donde siempre invitamos a distintos actores y representantes de los trabajadores, y va a estar Fernando Curbelo, que es secretario adjunto del Sindicato de Fleteros. Y bueno, y los temas internacionales con Hernán Villar. Después del corte, comenzamos acá, Unidad Federal. Se los comenté en la apertura del programa, estamos con Gila Bilker, buenas noches, gracias por venir. Un placer. Lo mismo digo, Gila, al gobierno le queda 1 año y medio. Si miro los movimientos económicos, los sismos económicos, parece un siglo, pero sin embargo ya están en cuenta regresiva. La otra pregunta, ¿ya están en perdedores? Bueno, a ver, la política no debería rendirse. Eso es una disposición anímica. Estar en el modo perdedor o en el modo ganador, te diría que es un switch que está en el espíritu político. No es algo que tenga que ver de cuajo con el contexto. Está bien, está relacionado con los líderes y te entiendo. Sí, el liderazgo que tiene ese switch. Es el hambre, es las ganas de disputar y de hacer algo. Disculpa, te interrumpo, ¿sabes por qué? Pues lo repregunto. ¿Por qué lo repregunto? Estas discusiones permanentes entre la cúpula del oficialismo, discusiones muy duras, discusiones con renuncias que se ocuparon los medios de comunicación y demás, no marca, ya están perdidos. Por eso digo la repregunta. Bueno, está perfecta la repregunta. Te escuché hablar y decía, y sí. O sea, hay que conceder que por momentos el gobierno se tira tiros en los pies. Bien. O sea, lamentablemente, lo que en todos los relevamientos de opinión pública, lo que se ve, ni siquiera se ve escalas una disputa de mayor escala o de menor escala, sino más interna, internismo. La gestión del internismo con gran dificultad para el hacer. Entonces, bueno, lo que vos ves es que el peronismo va perdiendo ese activo que es el hacer, ¿no? Digamos que había sido hasta este gobierno una de las grandes, yo te diría, de las grandes etiquetas de los gobiernos azules, si no querés decir peronistas, panperonistas, todistas, ciudadanistas, Frente de la Victorista, ¿no? Digamos. Sí, los distintos nombres que fue mutando. Entonces, yo lo que te diría ahí es, ciertamente lo que está pasando es que ya ni siquiera se percibe si el tenor del conflicto es más o menos grave, sino simplemente conflictividad, internismo, disputa por el poder, guerra de egos, imposibilidad del hacer. Y eso es un freno muy importante de cara a la disputa electoral, que como vos decís, 1 año y medio, tan cerca, tan lejos, ¿no? En simultáneo. Entonces, bueno, también es cierto que es 1 año y medio, pareciera ser poco tiempo. Las incógnitas no están solo en el oficialismo, están por doquier, porque los problemas de liderazgo no son solo del oficialismo, ¿no? Digamos, y ahora empezamos con la oposición, después si querés volvemos al oficialismo. La oposición, no solamente... Y ahora hay internismo además en el actor emergente. Sí, hay internismo en la Libertad Avanza con Maslatón. ¿No? ¿Querés que vayamos por ese lado? No, no sé, donde quieras. Sí, un internismo también medio
póker o ajedrez, porque también póker o ajedrez, jugando a la llamada por Zoom con Mauricio Macri y Javier Milei. Para que haga esa llamada y demás, vio que perdió un espacio de terreno. Pero vamos a la coalición que ya está instalada, que ocupó la presidencia, Juntos por el Cambio. Uno ve que, bueno, en una gestión que no fue exitosa, voy a utilizar términos muy modestos y demás, como la actual tampoco es exitosa, ¿no? Obvio. Pero salen a hablar con mucha valentía gente que ha fracasado, y entre ellos Nicolás Dujovne. Sí. O sea, cuando yo hice todo este análisis, todo esto viene, o sea, deuda en moneda dura, Nicolás Dujovne, la deuda interna, los títulos de deuda y demás, y salen a hablar en los medios. O sea, tan mal está gestionando el gobierno que se animan los que en otro contexto no se animarían. Y bueno, mira, a ver, como para darte un indicador, hoy la imagen negativa de Macri, que sigue siendo alta, ¿Sí? y es de más de 50 puntos, está en el momento más bajo desde el recambio de gobierno. O sea, sigue siendo alta, pero vos fíjate que la fue bajando. Y cuando nosotros preguntamos quién es el principal responsable de la escena actual, bueno, cada vez menos funciona el gobierno anterior. Entonces, también las impericias actuales habilitan las voces del pasado, ¿no? Hay como un juego, hay una especie de, te diría casi como una tensión de espacios, una cosa dialéctica. En la medida que uno se retira aparece el otro, en la medida que el gobierno puede mostrar algo, bueno, la oposición sigue en problemas. Yo creo que esto también es parte del juego de tensiones, no solo de la interna al interior de cada frente, sino de la dinámica de grieta. Entonces, aparecen las otras voces porque también empieza a haber una especie de exoneración o perdón social. ¿Hay perdón social entonces? Y, a ver, es difícil hablar así porque por supuesto hay que mirarlo por segmentos, por demandas. O sea, lo que vamos viendo es que se van corriendo las responsabilidades. O sea, la demanda hoy casi en un todo va hacia el gobierno nacional. También es cierto que hay un segmento del electorado, que te diría que son 3 de cada 10 argentinos, donde el Apero Macri sigue funcionando, ¿no? Digamos, donde la figura de Macri como un o sea, no lo culpes a Macri porque no sirve, ese sería el argumento. A ver, no sirve en un segmento que es pequeño. El tema es que pasa en los segmentos más blandos, claro, donde empieza a aparecer este corrimiento de imagen, ¿no? Yo te diría, este relajamiento del rechazo. Relajamiento, rechazo. A ver, la pregunta que uno se hace es la siguiente. Sé que no haces futurología, sos analista política sobre los hechos y demás. Me encantaría. Claro, pero en esta futurología, ¿a qué voy? Para que me respondas como analista político, no como futuróloga, que es, ¿será que digan, bueno, Mauricio Macri tiene un núcleo, tiene, bueno, varios núcleos, pero tiene un núcleo que se tipifica por el antiperonismo, antipopulismo, no sé, ese formato, ¿sí? Después podemos definir si es el 10, el 70, el 90, pero esa característica. El caso del Frente de Todos, vos habías mencionado por el hacer, la gestión. Entonces se puede volcar aquellos que han apoyado al Frente de Todos, que de pronto confiaron en Macri en la gestión del año, en las elecciones del año 2015 y no funcionó, directamente digan, y para presidente no sé, la verdad, si voy a votar o no voy a votar. ¿Puede ser que genere el desánimo del no voto? O sea, la ausencia de participación democrática. Menor participación. Y es probable que pase algo por el estilo, porque lo vemos, digo, hay indicadores de desafección política. O sea, eso está presente. Hay también indicadores de antipolítica. O sea, vos tenés un momento que es difícil. Y también lo que ves es que en todas partes del mundo donde ha habido elecciones tenés 2 fenómenos similares. Baja de la participación, sí, y castigo a los oficialismos, que son fenómenos pospandémicos. Entonces, digo, o sea, ¿por qué Argentina va a ser la excepción? Claro. Es cierto que ha habido casos donde no, digamos, pero la gruesa, la dominante, va por ahí. O sea, sentimiento antipolítico, gran frustración con la escena democrática para dar respuesta a las demandas, menor participación, sentimiento antipolítico, aparición de outsiders. Digo, son todos fenómenos que van de la mano, que los vemos en Argentina.
y los vemos en simultáneo en otros países. Entonces, bueno, yo creo que así como, digo, hoy es muy difícil anticipar qué puede pasar. Sabemos lo que fue pasando en otros lugares, sabemos que hay indicadores que nos marcan que tales cosas pueden llegar a pasar. Bueno, de ahí a que pasen, digo, esto, como es una escena electoral que todavía está atravesada por tantos interrogantes, es difícil saber cómo vamos a llegar. También es cierto que cuando presentamos escenarios hipotéticos, ¿no? Por supuesto, escenarios electorales posibles, donde hacemos jugar muchas figuras, lo que vemos es que, a pesar de la escena antipolítica, de enojo, de frustración, bueno, es poco el número de las personas que dicen ninguno no sabe. Es decir, que dentro de la gran oferta, la gran variación de oferta que hay hoy, de las figuras que están dando vuelta en todo el arco político, bueno, mal que mal, a unos o a otros terminan seduciendo. Por supuesto, muy loteado, esto es parte del problema. El problema de los liderazgos es que no se dirime por adhesión hoy. ¿No? Digamos, porque todo está, digo, no sé, cuando mirás Juntos por el Cambio, yo te diría hay un triple empate entre Macri, Bullrich y Larreta. El radicalismo corre un poco a la saga. En el oficialismo... Facundo Manes, ¿cómo está? Bueno, Manes aporta algo al mundo radical en el sentido de que empuja los valores clásicos del radicalismo un poco más para arriba, pero no está en condiciones de disputar exitosamente una interna con ninguno de las figuras de... No está en condiciones. Y, ¿Adentro o por afuera? A ver, por supuesto, ¿qué significa no estar en condiciones? Sí. De disputar con éxito. Sí. Está en condiciones de disputar, no está en condiciones o que tenga el aparato para poder competir con ellos. Porque también hay aparatos. Es probable que aparato tenga, porque el radicalismo justamente lo que tiene es capilaridad. Sí. La presencia está en el último pueblito. El radicalismo lo marcó en provincia. Está la capilaridad, digamos. Ahora, cuando un Facundo Manes sale con algo... ¿Qué discusión se dio? Para mí, no sé, mi punto de vista y demás, más allá del lenguaje de género, etcétera, etcétera, un porcentaje muy, pero muy bajo de la población que lo utiliza y se instaló como debate. Y Facundo Manes dijo, están discutiendo una pavada, hay que discutir otras cosas. O sea, cuando instala esos temas, en este caso puntual, eligió como adversario principalmente a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Tampoco no está asomando a la cabeza con un pensamiento lateral? Bueno, más que lateral es una demanda de época, ¿no? Digamos, o sea, no me vengan con esos temas. No, más que no me vean con esos temas, me meto con temas que preocupan hoy a la ciudadanía, digamos, ¿no? No el tema no justamente el tema del lenguaje inclusivo, sino el tema de qué vamos a hacer con las escuelas. Claro. Que bueno, que son discusiones que, si yo, a ver, vos debes coincidir conmigo en que ya hace mucho tiempo que se viene insinuando que la escuela no termina de entender para qué forma, ¿no? Digamos, y cuál es la función social y la función educativa de la escuela, o la competencia entre su rol social y su rol educativo. El otro día escuchaba al ministro de Educación de la provincia, y me pareció interesante lo que decía, pero al mismo tiempo me dejó pensando porque prácticamente casi todas sus declaraciones tenían que ver con el fortalecimiento del sistema alimentario de las escuelas. Es decir, un rol antes de contención social. Que antes no existía. O sea, por momentos realmente yo me pregunto, ¿este es un ministro de Educación o es un ministro de Desarrollo Social? ¿No? Y bueno, cuando ves eso, cuando escuchás eso, digo, una vez más vuelve esta pregunta, que es una especie de pregunta maldita que nos acompaña desde ya hace mucho tiempo, que es ¿la escuela para qué? Bien. ¿No? Digamos. Bien, y ahora vamos con los emergentes. O el emergente, bueno, Javier Milei empezó el ruido, con CoinEx fue uno de los temas, lo podemos liberar o no, de acuerdo. Él recomendó, el economista, mucha gente que uno conoce, jóvenes que se tentaron con las criptomonedas, fueron por ahí y demás, me dio ese apresuramiento en ese crecimiento, diría, exponencial, ese crecimiento muy rápido, que a veces de pronto nuestros padres, mira, cuidado con crecer rápido porque te caes rápido, ¿no? Bueno, yendo por esa línea, se están dando indicadores, ustedes están acercando una serie de números. Primero, que se detuvo el crecimiento.
Y no sabemos si ahora entra en una etapa No, entró en una fase de caída. de caída. Entró en una fase de caída. El nivel de caída es, no tengo acá una pizarra, pero si el nivel de curva de crecimiento fue así, la caída puede ser así, quedar de alguna manera La pregunta estancado. es caída o mesetamiento. No, caída con amesetamiento O sea, o caída abrupta. La pregunta es qué sigue, un Sí. amesetamiento, un relanzamiento de su crecimiento o una Sí. caída. O sea, digo, la pregunta es qué pasa en el futuro. Por ahora lo que estamos viendo es que, a ver, venía creciendo sostenidamente y fuerte durante 5 o 6 meses consecutivos. Bueno, y el mes pasado frenó el crecimiento y este mes cayó y además se le disparó la negativa. Varias cosas para decir al respecto. Primero, Sí. se prendieron los reflectores sobre su figura. Sí. Hasta ahora, digo, o sea, el crecimiento de la negativa no tiene tanto que ver con que él haya hecho algo, sino con que la sociedad, al prendérsele los reflectores, empezó a mirar, a ver qué pasa con este señor. Bueno, Te voy a entonces abrir un hay- paréntesis nada más, pero Dale. para que sigas con la misma línea. Lo abro y lo cierro. Órganos, trasplante de órganos, armas, y cierro el paréntesis para que vos digas, para que sigas con la línea, creció la negativa. Bueno, pero por supuesto, además de los reflectores, se subió al ring. Sí. Y eso significa que los demás le empiezan a pelear. Y en tercer lugar, declaraciones, que yo no los pongo en la categoría de declaraciones, sino en el lugar de transgresión de límites. O sea, hasta ahora venía transgrediendo los límites de lo aceptado, de lo normativo, de lo políticamente correcto, de lo que parecía que no era un Me motivo... gustó ese tema, transgresión de límites. Un motivo de cuestionamiento social. Bueno, No, decir la casta, decir ustedes son la casta. Sí, para varias cosas. Son Sí. la casta, vamos a prender fuego al Banco Central. Central, vamos a, sí. el cambio climático no existe. Voy a cerrar el Ministerio de las Mujeres. O sea, tenés un montón de cosas que fueron transgresiones. Bueno, probó con 2 transgresiones más. Y la sociedad dijo no. Esas 2 transgresiones son armas y son órganos como mercado, ¿no? O Y el sea, Ministerio de las Mujeres te lo coloco también en la misma. ya venía y yo creo que pasó. O sea que el castigo no hubo castigo por eso. El castigo apareció, creo que sobre todo por esto, porque a pesar de que hay enojo con los políticos, con el gobierno, bueno, hay también, yo creo, una intuición en una parte importante de la sociedad de que una vida sin Estado, o sea, sin algo de regulación del Estado no es posible. Claro. O sea, una vida sin regulación, o sea, sin una regulación estatal es la barbarie, es el caos, ¿no? Digamos que andemos todos armados es el caos. Que exista el mercado de órganos es una barbarie. Si yo hago lo que quiero con mi cuerpo y vendo. Entonces, sí, lo que pasa es que vos hagas lo que quieras con tu cuerpo significa que, a ver, que pones en riesgo también la vida de cualquiera, de tus Claro, propios hijos, ¿no? claro, Digamos claro. que pueden ser, o sea, digo, porque empiezan a tener un valor, su propio cuerpo es un Sí, valor. un valor económico, sí. Entonces, yo creo que ahí hay algo intuitivo de barbarie y caos, que bueno, que es parte de los elementos que frenaron el crecimiento. Bueno, ni el propio Marra, ¿no? Digamos, uno de sus hombres más cercanos, Ramiro Marra, pudo defenderlo de los órganos, ¿no? Digamos, no termina de responder cuando le preguntan, esquiva la pregunta por el lado de los órganos 3D, pero digo, lo ha puesto en un brete a su propio espacio político, ¿no? Y mostró también equipo Javier Milei o no. Porque no se ve que cuando se habla de equipo es la figura de él. Bueno, Milei no tiene equipo. O sea, tiene, a ver, es un fenómeno novedoso, es un emergente. Los políticos suelen tener, los políticos que aspiran a candidaturas a lugares de liderazgo, suelen tener siempre a sus espaldas espadachines, ¿no? Digamos, vos podés recordar, por ejemplo, no sé, la figura de Fernández con Cristina y Massa, la Sí. figura de Macri con Vidal y Larreta. Sí. ¿No? Digamos, vos siempre recordás, son como tríadas, son formatos de 3, formatos de 2, Sí. el formato colectivo. Bueno, yo creo que Milei, en lugar de tener eso que tiene que ver con el equipo de gobierno, tiene una especie de troupe de celebrities, Bien. ¿no? Como una troupe como un colectivo de influencers o celebrities digitales
que son muy importantes en su esquema, porque es parte de lo que lo ha empujado, lo ha hecho crecer, que forma parte de su modo de difundir la palabra, de misionar, de crecer. De hecho, digamos, muchos de los seguidores, de los fuertes seguidores de Milei, los que yo llamo talibanes, que es un segmento pequeño de la sociedad pero que existen, tienen una forma expresiva y discursiva y una forma de comprender el mundo que ya es la lógica Milei, ¿no? Digamos, te hablan de keynesianismo, te hablan de colectivismo. Vos dijiste misioneros digitales, ¿no? Sí, misioneros digitales. Me gustó sí, esa... Sí, misionan. Pero veo las misiones que hay en las redes, es impresionante, es impresionante. Son misioneros digitales, efectivamente. O colonizadores digitales, misioneros digitales, evangelizadores, si querés, evangelizadores de la palabra de Milei. Y realmente creo que la palabra misionero o la palabra evangélico, evangelizar la palabra evangelizadores, tiene mucho sentido en este caso, y creo que tiene sentido justamente porque hay algo en sus adherentes más duros que es cuasi religioso. Bueno, esa troupe de celebrities digitales, esa cohorte, si querés, de celebrities digitales, bueno, hoy entró también en crisis, porque también están un poco a los ponchazos ahora entre Milei y algunos de esos seguidores que eran tan importantes. Por ahí no tenía equipo, pero tenía esa gente. Bueno, esa gente ahora está un poco... está a los cascotazos, ¿no? Estoy pensando en el Presto, estoy pensando en Danan, estoy pensando en figuras, el propio Maslatón, figuras que han sido, o sea, de gran repercusión. Sí, cohorte de celebrities digitales, me encantó esa, muy profundo tuvo este desarrollo en el programa, muy bueno. Bueno. Muchísimas gracias. Cerra la idea. No, hasta ahí te iba a decir, bueno, nada, un tercer espacio nuevo, casi sin equipo, pero que también tiene internas. Muchísimas gracias. Al revés. Señores, vamos a un corte, quédate acá con nosotros en Unidad Federal. Bueno, en este segundo bloque de Unidad Federal estamos con el secretario adjunto del Sindicato de Fleteros, Fernando Curbelo. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por venir al programa. No, gracias a ustedes. Hoy por hoy tenemos en los medios de comunicación la crisis del gasoil, lo que está pasando en todas las provincias. Me imagino que esto influye en los fletes, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. La actividad del flete no escapa a la realidad del país. La verdad que estamos viviendo en una situación de una inflación galopante que es muy difícil escapar. O sea, de esta problemática no está ajena a nadie. Hoy justamente estábamos hablando con unos compañeros sobre las tarifas y bueno, yo les comentaba que la inflación, al ser tan galopante, nosotros vamos llevándonos por índices para los aumentos tarifarios y siempre vamos corriendo de atrás. ¿Entendés? Sí. Es imposible alcanzar a la inflación. Esto sumado a la falta de combustible en algunas regiones, bueno, viene a precarizar un poquito más o a dejar un poquito más al descubierto cuál es la situación general de todo el transporte y sobre todo de los fleteros, ¿no? Cuando vos decís precarizar, o sea, ¿están viendo que se ha generado un índice de precarización? Sí, el índice de precarización es importantísimo. Nosotros hace unas semanas atrás estuvimos en Bahía Blanca haciendo un trabajo de campo y vimos que es una situación catastrófica la que está viviendo el transporte en el puerto de Quequén. Eso llevó a que realicemos un plenario con transportistas, fleteros de la zona. Y bueno, la conclusión es que hay que trabajar muchísimo, pero muchísimo, en lo que tiene que ver en todo el transporte, pero sobre todo en las partes donde están los puertos. Sí. Son indigentes arriba de un camión. ¿Indigentes arriba de un camión? Son indigentes arriba de un camión, están 3-4 días en playas que no tienen ningún tipo de asistencia, no tienen baño, no tienen dónde bañarse, le cobran 1.300, 1.400 pesos para entrar a las playas y no tienen ningún tipo de servicio. Dicen estar representados por una asociación que trabaja ahí en la zona, que les cobra 35.000 pesos por año para entrar al puerto a trabajar, escudándose en la idea de que les van a cuidar el trabajo. Son camiones de 60 y pico, que van con 30.000 kilos en las rutas. La verdad que nos encontramos con un panorama, pero terrible.
Así que nos espera un gran trabajo ahí en Necochea. Clarísimo, clarísimo. Bueno, contamos un poco, bueno, como actividad gremial están creciendo, han abierto, o sea, una nueva sede en Necochea o ya está abierta. Estamos abriéndola en pocos meses, ya se alquiló el local, así que ya en poquito tiempo más vamos a desembarcar con todo en Necochea, porque vimos que la verdad que la realidad que se vive en el transporte y teniendo en cuenta que está el puerto de Quequén, que es tan importante para el país, amerita que nos instalemos en Necochea. Contanos para cerrar, desde fleteros, ¿cuáles son las actividades más importantes? ¿Los puertos? ¿El correo argentino? Correo argentino, los puertos, expresos y mudanzas. ¿Tan fuertes expresos y mudanzas? Y mirá, expresos y mudanzas es una rama muy interesante porque hay que investigarla, o sea, hay que ver de qué manera se puede acaparar a todos los fleteros que hoy están trabajando por su cuenta. Claro. Estamos trabajando en normativas municipales para poder normalizar la actividad, digamos, que tengan un lugar donde estar, donde parar, tratar de normalizar el tema tarifario, que es lo más importante, porque ¿qué pasa? Vos vas a hacer una mudanza y te cotiza uno a 100, va el otro te cotiza a 80 y eso va precarizando todo el trabajo. Entonces estamos haciendo un trabajo grande en los municipios, hablando con los intendentes para ver de qué manera podemos normalizar esa actividad. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, gracias a vos. Señores, no se vayan, un pequeño corte, que en instantes vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en materia internacional con Hernán Villar. Bueno, señores, continuamos acá en Unidad Federal. Vamos a hablar de temas internacionales y bueno, nos acompaña un colega periodista y licenciado en Relaciones Internacionales, Hernán Villar. Muchas gracias por estar acá en el programa. No, gracias por la invitación. No está pasando nada igual en este momento. No pasa nada. Así que como que Joe Biden dijo... Lo repite varias veces, Tercera Guerra Mundial, hasta el Papa parece que dice, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y yo te agrego, en materia económica, sí, es el impacto de una guerra mundial lo que está pasando en el mundo. Sí, ¿no? ya quinto mes de un conflicto que parecía medio ridículo cuando arrancó, aquel 20 y pico de febrero, y que, bueno, vemos que se ha empastado ahí, ¿no?, una situación bélica que tiene matices en este momento también económicos y alimenticios muy importantes, ¿no? Sí, ya en la Cumbre de las Américas Biden habló de Tercera Guerra Mundial, en un discurso bastante interesante que tuvo Biden, que en términos internacionales viene estando muy errático y errado muchas veces, fuera de tiempo, pero en la Cumbre de las Américas se mostró bastante componedor y se filtró a principios de esta semana la charla del Papa Francisco en donde habla de vuelta de tercera guerra mundial, ¿no? Y una guerra alimentaria también, ¿no? Hoy está en peligro más o menos alrededor de 300 millones de personas, su seguridad alimenticia está en peligro por el conflicto, sobre todo en el sur y en el este de Ucrania, en donde hay muchos granos y demás cuestiones que están siendo atacadas, ¿no? Los silos y no se está replantando y demás. Así que algo que parecía una cuestión solamente territorial y política, bueno, está teniendo otros matices en el mundo, ¿no? Otra guerra comercial y de monedas que, bueno, como te decía, era impensado, ¿no?, cuando arrancó esta situación. Antes de meternos en la crisis, porque yo arranqué el programa tensión en los mercados mundiales y tensión en los mercados de la República Argentina. Pero antes de meternos, quiero que nos des alguna postilla de los dos personajes de la guerra. Me refiero a Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. En este periodo del último programa que tuviste, contanos un poco qué se sabe sobre Vladimir Putin, una posición inflexible, y lo mismo diría con Volodymyr Zelensky, a ver si alguno dice, cortémoslo en algún... Porque lo que sabemos es que la ayuda que le dan no es humanitaria, es de armas que después se las cobran. Total, yo en eso soy como muy claro, ¿no? Sí. Acá hay otros intereses, de hecho, si ya se habla de Tercera Guerra Mundial, se está haciendo un punto firme sobre la visión que yo desarrollé la otra vez que me invitaste, ¿no? No es Rusia contra Ucrania, sino que es Rusia contra los Estados Unidos o la OTAN en terreno ucraniano, ¿no? Para lo cual la figura de Zelensky, que a priori siempre el débil, el presidente, bueno, más débil desde lo militar, aparte porque es jovencito, porque viene de los medios de comunicación, no es un hombre duro, siempre es más apoyado por todo el mundo. Sin embargo, en el último mes, después del día 100 del conflicto, hay gente que también pone la lupa sobre Zelensky. Hace poco en la cumbre de Davos,
el mismísimo Henry Kissinger, con casi sus 100 años, tiene 98 años. Kissinger le sugirió que... Un tipo que sabe de guerras. Ex secretario de Estado, ¿no? Pero Fue el que sabe... acercó a los Estados Unidos con China y a la República Popular de Mao, y que tiene un fondo de inversión muy importante y sabe absolutamente de la guerra y de conflictos en todo el mundo, y decía, sobre todo, Ucrania podía haber evitado ir un mano a mano con Rusia para evitar lo que estamos viendo, ¿no? Y seguir con el reclamo, como siempre digo, el poder blando, ¿no? Seguir con el reclamo en los organismos internacionales, como hace, por ejemplo, la Argentina con la cuestión Malvinas, o Palestina con Jerusalén, o con el reconocimiento de un Estado, ¿no? Y no ir a un enfrentamiento bélico, ahora, ¿no? la pregunta, ¿qué es lo que aspira? O sea, después seguís con lo tuyo, pero ¿qué es lo que aspira en este desarrollo que haces? ¿Qué es lo que aspira Vladimir Putin? Porque dice, me estás provocando, por eso no cierro nada. O directamente Vladimir Putin dice, no tomo conciencia y sigo para adelante. ¿Cuál es el Mira, el de esquema? Putin se sabe muy poco en este momento. Rige un fuerte hermetismo siempre en la figura del hombre duro de Rusia, de su presidente. También hay un cerco informativo, ¿no? Porque inclusive las cadenas como Russia Today y demás ya no se puede acceder, por lo menos desde la Argentina, y sé que en muchos puntos de Occidente lo mismo. Toda la información viene como muy toqueteada, ¿no? Con esto del fake news y por los distintos proveedores justamente de información en el mundo. Se habló un poco de una enfermedad, se habla de que querría estar dejando el poder en un tiempo, pero bueno, si uno sigue los antecedentes, hasta lo que se sabía hasta el minuto antes de la guerra, no iba a dar un paso atrás, ¿no? Ya desde diciembre venía avisando que si Ucrania no frenaba su avance por el este iba a tomar medidas, y las tomó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los rusos que están dando vuelta por el mundo, que tenían sus capitales en bancos rusos que han quedado fuera de la órbita del intercambio monetario del mundo? Bueno, ahí tenemos un gran signo de interrogación. La están pasando mal. Y aparte empieza a tener un frente interno Rusia, ¿no? Porque así como a todos nos parece totalmente anacrónico ver imágenes de tanques de guerra en medio del siglo XXI con expediciones en Marte, vemos imágenes sacadas de principio del siglo XX. Hay muchos rusos también que no sé si están tan contentos con esta posición. Tiene un fuerte apoyo Putin. A mí se me ocurre que es bastante popular dentro de Rusia, por lo menos lo que uno puede tantear. Hay ciertas posturas hegemónicas que tiene Putin que las apoya el resto de la sociedad rusa. Pero empieza a tener esto, ¿no? Porque cuando empiezan a faltarles cuestiones a los rusos, no pueden salir del país. Este año se juega la Copa del Mundo, de la cual Rusia no va a participar, ¿no? No querían dejar en los Grand Slam participar a los rusos en el tenis. Bueno, desde lo cultural empiezan a quedar como corridos, ¿no? Entonces esto vamos a ver qué precio tiene para Putin puertas adentro, ¿no? Pero hay un gran interrogante. Viste que el último tiempo se sabe muy poco de Putin. Se habla de la salud, se habla que el año que viene se va a cambiar la cúpula dentro de Rusia, se habla, pero la realidad no se sabe cuál es. La realidad no nos marcaría eso. Lo de las enfermedades, yo te comentaba la otra vez, es una información que viene de los Estados Unidos y que rebota en todos lados. Yo no le veo mucho de credibilidad, no creo que se filtre una información de esas características. Si uno ve la historia moderna de Rusia, es imposible que se filtre una cuestión de esas, y uno por personalidad ve que personajes como Putin no van a soltar el poder así de un día para el otro, y menos en medio de este conflicto, ¿no? En donde sin dudas que Putin va con mano de hierro acá, ¿no? Ya había avisado lo que iba a hacer y lo hace, y encima se pone a todo el mundo occidental en contra, y él como que no se inmuta. No me lo imagino dando una imagen de debilidad en este momento, ¿no? Entonces, pero realmente, como digo una cosa, ¿viste? Es un mundo, el de la posverdad, ¿no? Es un mundo muy, muy difícil y muy movible, ¿no? También en un punto, si bien Putin había avisado lo que iba a hacer, cuando llevó adelante la intervención en Ucrania, ¿no? Cuando movilizó tropas, independizó el Donbass, y realmente sorprendió a todo el mundo, ¿no? Fue como a fondo. Entonces, la verdad que a lo mejor el año que viene dice, doy un paso al costado. No parecería ser lo que vaya a pasar, pero bueno, en los últimos años ha habido una cantidad de noticias desde la pandemia para acá que la verdad que no nos sorprendemos de nada, ¿no? De nada, ¿no? En términos internacionales. Pero bueno, ya hablamos de la guerra. Esta guerra generó consecuencias en materia económica, es como una guerra mundial, consecuencias en todos los países. Ya desarrollamos en la primera parte de la República Argentina, pero también Vladimir Putin
en su desafío con la Comunidad Europea. Primero, págame en rublos, no te doy gas, y quisieron de alguna manera algunos países de la Unión Europea aplicarle sanciones que pareciera que no son de alto impacto. No sé cuál es tu opinión. Bueno, curiosamente el rublo... De alto impacto, dije, no cero impacto, alto impacto. El rublo no parece haberse fortalecido o tener cierta estabilidad, algo que las economías europeas y la norteamericana, que tuvo un informe malísimo el viernes pasado, ¿no?, con la inflación, envidiarían, ¿no? Por eso digo que es una situación en ciernes, digamos, ¿no?, en pleno desarrollo. Es como difícil ver hacia dónde se dirige. El conflicto con Ucrania también va a traer una movilización migratoria. Ya se ve lo de los ucranianos, pero el tema del hambre o de 300 millones de personas, sobre todo el continente africano, que quedarían en peligro de no tener alimentos, también van a tener movimientos migratorios. Y la mayoría de la gente va para Europa. Europa está en una grave crisis económica, grave, ¿no? Uno lo ve desde la Argentina, parecería muy fácil de resolver, ¿no? Pero bueno, para países que no están acostumbrados a la inflación, vemos economías como la de Francia y la de España, que está el Estado interviniendo, algo que ellos normalmente pregonan absolutamente lo contrario. Entonces, yo no sé cuánto poder de fuego tienen más que condenarlo moral o éticamente a Rusia por lo que está haciendo. No sé si hay un poder real hoy, en este momento, 2022, para sancionar a Rusia. Obviamente entiendo que si en un momento queda muy aislado Rusia del intercambio comercial mundial, bueno, va a sentir en la película, va a terminar sintiendo un poco cómo es la cuestión. Pero bueno, hay un actor que no mencionamos acá, o muy brevemente cuando hablamos de Kissinger, que es China, ¿no? Que es una economía que yo diría, sigue... es el actor que mira de costado y dice, muchachos, todo esto me conviene. La economía china es la única que crece, el 2020 fue la única que creció en plena pandemia, es el único que tuvo un indicador hacia arriba, y al día de hoy, si bien no tiene un pico muy alto, se sigue manteniendo en alza, ¿no? Y es otro de los países que está, a propósito, solapadamente atrás de la guerra contra el rublo, poniendo al yuan como moneda de intercambio internacional. Ahí parecería que no, pero también China le empieza a disputar la hegemonía mundial al dólar, ¿no?, que fue la moneda de reserva clásica. No le agreguemos la tecnología 5G porque tenemos otro capítulo equivalente al dólar, ¿no? No, por eso digo que hay, cuando se habla de Tercera Guerra Mundial, creo que se está hablando de estas cosas. ¿Qué tuvieron las guerras mundiales más allá del horror de la tragedia humanitaria, ¿no? Sin ir más lejos, el periodo más largo de paz en Europa se da desde el final de 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, que dejó un saldo de 60 millones de muertos, ¿no? Fue la conflagración más sangrienta en la historia de la humanidad, ¿no? Pero las guerras mundiales lo que hicieron es que se cambie los ejes de poder, ¿no? Se enfrentaban las potencias y se armaba Estados Unidos es uno de los grandes vencedores que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Se erigió su moneda un tiempo después. En 1945 termina la guerra, en el 48 en la conferencia de Bretton Woods se abandona el patrón oro y el dólar terminó siendo como la moneda de reserva, por lo menos en Occidente. Bueno, cuando se habla en Tercera Guerra Mundial, quizás estemos hablando de una disputa hegemónica también, no solo militar, sino también de quién va a ser el que va a contar la historia más adelante, ¿no? Ahora, ¿se cuenta la historia como se contaba antes, con un formato lineal, o ya va a ser más matricial? ¿Se entiende lo que quiero decir? Antes era un formato lineal, los ganadores y perdedores. Ahora no se sabe quién es ganador y perdedor, o sos ganador y perdedor en las redes y no lo sos en los hechos o en los medios. No sé, es un mundo nuevo también, ¿no? También, no sé, para la Segunda Guerra Mundial en el mundo había algo así como 1.500 millones de habitantes, hay casi 8.000 millones de habitantes. Y por el otro lado estamos hablando de que, por ejemplo, si Estados Unidos o Europa empiezan a perder hegemonía o fuerza, cuando uno dice hegemonía no solo habla de la economía, habla también del aspecto cultural, digamos, los hábitos de consumo, las películas, el arte y una serie de cuestiones que consumimos, por ejemplo, en Occidente, mucho de lo norteamericano. En este caso estaríamos hablando que, por ejemplo, un eje Rusia-China se podría fortalecer y bueno, habría que ver en términos mundiales cómo se instalaría, ¿no? Cómo sería cuáles serían los códigos que llevarían adelante los chinos y los rusos. Los rusos en algún momento de la historia tuvieron alguna vocación imperial, de hecho Putin tiene mucho de esto de retomar la visión de los zares de Rusia, pero China no se ha mostrado hegemónico e imperialista, digamos. Sí Japón enfrente, en la Segunda Guerra Mundial sí Japón, pero
los chinos parecería que quieren estar bien ellos. O sea, hay que ver cuando, otra frase de Kissinger en su libro China, justamente un libro que escribió hace unos 10 años, hay que ver qué hace China cuando se despierte, ¿no? Es una frase en realidad de Napoleón Bonaparte. Cuando China se despierte, el mundo temblará, decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando se quieran expandir al mundo? Pero bueno, en este momento parecería que Ahora tocamos China como potencia económica y demás. Potencia económica, y le agrego un dato: población, ¿sí? Más de 1.000 millones de habitantes. Ahora, India, que tiene 1.400 millones de habitantes. En toda esta orquesta, ¿qué toca India? La economía de India está bastante bien, digamos, ¿no? Son fenómenos que hay Porque que... hablar de 1.000 millones de habitantes es, o sea... Sí, de hecho India superó a China, históricamente, desde que nosotros nacimos, China es el país con más población en el Claro. mundo. Bueno, ahora está superada por India. Por eso por India. digo- China tuvo una política de hijo único que hace poquito la rompió, así que atención porque los chinos son fértiles, ¿no? Parecería, ¿no? Como que se... bueno, la India lo que tuvo una gran recuperación económica, fue parte de los BRICS, ¿no? En algún momento. Sí. Pero bueno, tenés esas cuestiones, esas contradicciones, porque por ahí sobre casi 1.500 millones de habitantes, por ahí tienen 100 millones de millonarios, ¿no? O sea, de tipo de la industria muy fuertes, con una gran inversión y demás. Pero claro, después tenés más de 1.000 millones de gente pobre. O en términos, en los cánones occidentales es pobre, sin acceso a agua potable, sin acceso a comer, no sé, proteína cárnica, a transporte, a una casa, a niveles de higiene, ¿no? De hecho, es algo que todavía se sigue estudiando, el impacto que tuvo el COVID en la India, ¿no? Por cuestiones sanitarias, imagínate que si todos nos lavábamos la mano 50 veces, la India había una escasez de agua muy, muy fuerte en poblaciones de 300, 400 millones de habitantes. Así que todavía, es más, en la India no se sabe todavía la cantidad de muertos por COVID, el total de muertos por COVID. O sea, para que es una idea un poco en el caos con el que vive, pero bueno, en términos macroeconómicos tiene una economía bastante sana, si se quiere, en números. Después, cuando uno lo baja Habla de la distribución, sí, y es una locura. una locura, exacto. Una locura. Bueno, hablamos de temas internacionales, haciendo un vuelco de página, hacemos un refresh ahí. Tenemos la guerra de Ucrania, la guerra mundial, la inestabilidad económica. Justo un sponsor oficial de la Liga Profesional de Fútbol, Sí. Binance, hace 2 días suspendió a aquellos que querían retirar Bitcoin en su caída histórica. O sea, Le hizo un corralito, podríamos decir. es un corralito, indefectiblemente es un corralito. La pregunta que te planteo a vos desde el lado de los escenarios internacionales, ¿le pegó esto también a las criptomonedas o considerás que fue por otro lado? Yo creo que tiene que ver, yo creo que está todo ligado. Ahora, está muy volátil este año, más que otros años. De hecho, la caída abrupta que tuvo ahora nunca había sido tan pronunciada, ¿no? Cayó por debajo Ethereum y Bitcoin. Ethereum, Bitcoin, ¿no? Y las que están atados, y otras que están atados al dólar también ocurrió lo mismo. Claro, pero después del informe de la Reserva Federal Norteamericana, en donde se ve la inflación que evidentemente Biden no la puede parar en los Estados Unidos, si uno seguía el lineamiento, tenía que pensar que el Bitcoin se podía fortalecer, porque al contrario, la gente está buscando otras cuestiones de reserva, hay como una mirada, la gente sobre todo más joven, pero los norteamericanos que tienen una costumbre de invertir, ¿no? Tienen educación financiera desde muy jóvenes. Bueno, sin embargo, no se respetó esa línea, ¿no? Y se rompieron todos los récords. Así que hay una fuerte desconfianza en este momento de si no están los grandes capitales atrás de las monedas virtuales y que el golpe está hecho a propósito como para que no crezcan estas. Ahora, se dice que en una movida estuvieron los fondos buitres, en una movida a principio de año del mes de marzo, febrero-marzo, sobre los bitcoins, ¿no? Pero bueno, uno sale a comprar en el momento que está más barato y vende para que baje después y sacar la diferencia, ¿no? La caída fue muy fuerte, hay que ver la recuperación cómo se da, en qué tiempo, si hay tal recuperación, en qué tiempo se da, ¿no? Pero esto del corralito que se dio acá, se dio en todos lados, digamos, ¿no? Que a la gente no le permiten sacar, vender, y que el precio cayó abruptamente, ¿no? Por debajo, como te digo, casi el 60% del valor, así que sí, es un mundo nuevo también, por eso digo, de una extrema volatilidad con todas las economías
economías con inflación, con todas las economías con mucha inestabilidad. Bueno, es un poco una consecuencia del COVID también esto, ¿no? De haber tenido una pandemia. Hoy leí antes de venir acá que ahora Estados Unidos saca una ley para empezar a flexibilizar el tema de los puertos. Todavía se le han acumulado containers en los puertos norteamericanos luego de que se paró la rueda en 2020. Y fíjense que 2 años después todavía no se puede normalizar algunas cuestiones de la macroeconomía. La verdad que yo creo que va a sentar un precedente esto que pasó con Bitcoin, Ethereum en todo el mundo. Y bueno, es algo... hay una gran apuesta sobre las monedas virtuales, ¿no? Como si es el futuro o si no es más que otra burbuja como fue la de los subprime, ¿no? O otras burbujas que ya hemos visto. La diferencia en ese momento es que, por ejemplo, el dólar seguía siendo el dólar. O, por ejemplo, la crisis del 2008, el euro tenía una fortaleza y, no sé, el Banco Central Europeo, Francia y Alemania eran como pilares. Vos decís, bueno, acá está, esta casa no se derrumba. Hoy ves que todos los países están como tecleando, digamos, ¿no? Todos los países, y de hecho, como te decía antes, inclusive Francia, por primera vez en el siglo XXI, el Estado francés está interviniendo en la economía. Por ejemplo, subsidia la energía, algo que todos los franceses dicen que es distorsionador de precios absolutamente, pero que bueno, que es para pagar un poco la espiral inflacionaria y el costo de vida, ¿no? Hernán, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Señores, ahora sí, tenemos que hacer los agradecimientos en el cierre del programa. Primero a la Federación, que en Cuesta Blanca para el día 28 va a haber una reunión de consejo muy importante. Sí, y ahora, a ver, vamos a acomodar un poco la camisa, me dice acá la productora Gabriela. Este saco es de Sastrería Windsor, lo tenemos ahí abajo, www.sastreriawindsor.com.ar o @sastreriawindsor. Una sastrería que tiene una metodología de trabajo tradicional, pero con un enfoque moderno en cuanto a telas, texturas, colores y diseños. Señores, me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene en este programa que se llama Unidad Federal.